la hija de Pacini, de Hawthorne, que era uno de los autores favoritos de Melville, que también habla, es un autor que está muy influenciado con los simbolismos acerca del mal y del bien, de la muerte y la vida. El argumento es muy parecido, muy similar, solo que minimizado y como... minimizado. Si te hubiera escuchado lo bueno, te hubiera matado recién. Es un cuento muy bien logrado. No, sí. Ahora, con respecto, perdón, a mí me preocupa esto. Lo que vimos de la fuerza omega, ¿ninguna duda? No. Nada, ¿no? Pío Baroja. Nada. Hoy en la última clase después de un caso de Rubén Darío y Pío Baroja, ¿no? Ya después, olvídense con Rubén Darío y Pío Baroja, ¿no? Nada. Bueno. ¿Están tan seguros? Yo tengo una duda. Ah, ¿viste? Sí, está bien. Decime. No, pero capaz que es algo que es un tema que se retomás después, pero bueno, en segundo lugar. Escuché que. Leí hablando de la decadencia del modernismo. La vanguardia. No sé a qué se refiere eso. ¿Y por qué? Sí, obviamente es un tema que yo retomo cuando doy vanguardias. Pero hay algo que es como básico. Yo no diría que lo mató la vanguardia. No diría que lo mató la vanguardia. La vanguardia retoma algunas de sus cosas. Lo que sí vamos a ver que hay como una evolución de lo que hace la narrativa a posteriori de esto, como una idea de síntesis que se da en el momento que vamos a ver posteriori, que es la novela de la Tierra, entre naturalismo y modernismo. Yo no diría que lo mata la vanguardia. Lo que diría que la vanguardia retoma algunas de estas cosas llevándolos a la exasperación. Y sí, algunas cosas deja de lado. Algunas cosas deja de lado, como esta. Más allá de todo, vemos una en el lenguaje como forma de instaurar el yo, ¿no? Eso, van a ver que eso cambia profundamente la vanguardia. Obviamente utilizo la enciclopedia, utilizo la lengua para instalar el yo en la narrativa. Es una profunda fe en este lenguaje muy alambicado y muy personal de los modernistas. Eso va a caer en la vanguardia. Pero hay algunas cosas que sí se retoman. También hay historiadores que hablan de unas ciertas, yo diría, series, ¿no? Que el modernismo es como un retomar cosas del romanticismo, que también lo yoico es muy profundo y está muy presente en el romanticismo. El modernismo lo retoma, obviamente, en otra clave. También la concepción del sujeto cambia de año a año, y las desconfianzas cambian de año a año. Y no es lo mismo 1890 y pico, 1890, que 1916-1924. No es lo mismo. ¿Se acuerdan que dijimos al inicio de las clases? Lo importante de estos movimientos literarios no es solo ver sus formulaciones, sino a quién le responden sus formulaciones. Y a quién le responden a veces no quiere decir solo en el ámbito de la literatura. A veces a qué circunstancia histórica particular responden. Vamos a ver que en el caso de las vanguardias, la respuesta es a la Primera Guerra Mundial. Ese es el cataclismo cultural que acontece en las primeras 12, yo diría la segunda década del siglo XX. El gran cataclismo cultural tiene que ver con una presencia fuerte de la guerra que da por tierra con un montón de valores, como por ejemplo el de progreso indefinido. A eso le responden las vanguardias. ¿Cómo es? Valium para todos, sería el programa. Tranquilos, eso lo vamos a ver cuando veamos la vanguardia. ¿Y a qué se refieren con la decadencia del modernismo? Obviamente, todos los movimientos literarios tienen un nacimiento, una cúspide, posteriormente un decaimiento. Hacia que bueno, los historiadores discuten. Sí hay una cosa muy importante, que
el inicio del modernismo tiene que ver con una profunda, yo diría, con una sistemática apuesta por lo poético. La narrativa viene pegada, pero más, digamos, está ya después que la poesía del modernismo. Y hacia el final empiezan a aparecer algunas novelas modernistas, como la de La Gloria de Don Ramiro de Rodríguez Larreta, que no tiene nada que ver con el... Pues creo que no. Con el jefe de gabinete de Macri. Bueno, pero esperemos que no. Si no, obviamente va a caer en mi valoración prontamente si me entero de algún vínculo. Rocío. Sí, yo te quería preguntar algo, porque hay la autora de Petris lo ubica a Lugones como el hito que resuelve la polaridad, una tensión entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, pero al mismo tiempo lo ubica en el modernismo. Esa síntesis de Lugones no iría un poco más allá, hacia otro estilo, además de las explicaciones cientificistas, o también se puede concebir dentro del modernismo. Obviamente va más allá en clave teosófica, pero va más allá porque la teosofía se lo permite. No es que va más allá porque él está más allá de la ciencia, no. Va más allá porque su lectura de la realidad tiene una clave teosófica importante. Que justamente en la teosofía hay límites que va a saltear de una manera, digamos, escriturariamente brillante. Sí, una pregunta por acá. Sí, vos recién preguntó algo similar. O sea, Leopoldo Lugones pertenece al modernismo, pero esto que pasó en el 98 afectó, digamos, el concepto que había del modernismo o no, con lo de Pío Baroja. No, digamos, sí. No necesariamente afectó tan brutalmente como acontece cuando la vanguardia, mejor dicho, el adelanto lo lleva adelante la literatura española. Cuando acontece el 98 el modernismo recontra estaba instalado. Digamos, lo que dije siempre es que el 98 retoma la crisis espiritual del fin de siglo a la que responde el modernismo claramente y da una solución, muy entrecomilladamente una solución diferente. Como dijimos, en clave nacional y en clave de crisis espiritual. El modernismo lo hace previo y lo hace más acabadamente. En realidad, lo interesante es que, y esto por eso hasta lo dije hasta mediados del siglo XX, se habló de una literatura femenina en el modernismo y una literatura masculina en el 98 por parte de la crítica española. Les costó a los españoles aceptar que era, primero, un movimiento claramente emancipador de lo que era la literatura latinoamericana. Esto está pasando acá antes que ustedes ni siquiera lo sueñen. Está pasando acá. Dos, va más allá de lo planteado por ustedes. ¿Está claro? En términos literarios, van a ver que después en el 24, entonces, en términos literarios, Madrid deja de ser la metrópoli. Madrid deja de ser el foco de irradiación cultural y literario. Ya había empezado a pasar, pero obviamente esto se muda ¿a dónde? A París. ¿No? Pero, obviamente en clave simbolista, yo no diría que hay influencia del 98 en el modernismo, sino más bien diría que el modernismo es previo, y sí el 98, imbuido de este crisis, retoma algunas cosas de él. Algunas, no todas. No todas. Esta clave teosófica es más fuerte, por ejemplo, en el modernismo latinoamericano que en el español. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta más con respecto? Perdón, de la fuerza omega, que lo vimos la vez pasada. ¿Nada? Nada. Bueno, está bien. Qué bien que me doy. Esta noche me voy a comer un bife ancho con vino tinto rico, premiándome a mí mismo de lo bien que expliqué. No, entonces a mí me entra la duda. ¿Tendríamos que tener alguna duda?
Esto es libre. Esto es libre. Yo insisto porque digamos, después ya pasamos a Lugones y no pueden hacer, me insisto con Rubén Darío y Baroja porque es la última vez que podemos verlo. Ya después nos encabalgamos. Pero si no siempre es retrotraer. Lo que quiero es que si hay alguna duda se agote. Si no tienen ninguna duda, y son alumnos que se van a sacar 11,22, yo encantadísimo. Rocío. Yo me quedó una duda, pero es medio tonta. Cuando dice a lo último del cuento, funciona perfectamente. Al en medio de la narración nada más funciona con quien lo hizo, con el creador. Sí. Pero después funciona perfectamente, pareciera que el narrador lo está utilizando. ¿Cómo sabe que funciona? Entonces es como que ya la distancia necesaria para lo sublime se rompió, siguiendo la autora del perfil. Funciona perfectamente, pero la letra formidable, la sustancia prodigiosa y homicida, de la cual tengo ahí tan desgraciada prueba, se pierde sin rumbo en el espacio a pesar de todas mis vanas tentativas. Eso no funciona tan perfectamente, no es completamente manejable. Digamos, el éter se va por el espacio y yo no lo puedo manejar completamente. Y dice, en el instituto Lutz y Jules, eso es lo interesante, le dio parte del secreto, la que él sabe. Lo que él sabe. O sea, el manejo total no lo tiene. Y te acordás que justamente lo podía dirigir el científico, cosa que dice, no sé cómo se hace. Sé que, ¿cuál era el problema? Había que dirigir bien, bien esta fuerza hacia el centro del cuerpo para desintegrarlo. Esto no lo pueden hacer. Funciona perfectamente, sí, claro. Yo le doy maquinita a los, ¿cómo se llama? Al aparatito. Pero realmente no lo puedo dirigir. No puedo hacer lo que hacía el científico. Sí, vos me haces una pregunta. Sí, no, yo, porque ni el mismo creador sabía cómo hacía eso, ¿no? Claro, obviamente. Nadie sino yo puedo usarla y yo mismo no sé cómo sucede. Obviamente. No sé cómo sucede, pero sí sé hacerlo. Claro, pero no sabía cómo. No sabía transmitirlo. Claro. Pero sí lo usaba. Y sí sabía hacerlo. Sí, a él le funcionaba, pero no sabía. Sí, no sabía cómo transmitirlo. Lo que está diciendo el texto al final es que funciona perfectamente. Yo le doy al botón, sale, pero no sé dirigirlo, que es el secreto del experimento. Que para dirigirlo y pulverizar un cuerpo, tengo que dirigirlo hacia el centro del cuerpo. ¿Está claro? Entonces, digamos, ahí, en ese punto es interesante, porque hay una confidencia que también es limitada. No puedo decir absolutamente todo de parte del científico. ¿Por qué? Porque hay cosas que directamente no manejo. ¿Puede leerse esto en clave de los límites del sujeto moderno? Sí, sí. Obviamente, no es el sujeto que lo sabe todo, sabe su comportamiento. No. Hay cosas que no manejamos. Y que se haya explotado, porque lo que explotó es el cerebro. ¿Entiendes? Obviamente. Claro, sí. Y también eso tiene que ver entonces con esto de jugar con la ciencia. Yo lo relacionaba con esto, de ver la ciencia y las fuerzas de la ciencia que después... Parcia dice en algún momento que hay una... me parece una lectura muy culpógena esto, ¿no? Que la ciencia, la utilización de la ciencia al final los traiciona. No porque los traiciona, pero mirá cómo... Chanta, que justamente es el cerebro lo que explota. Te digo exactamente. No le explotó el estómago. No. Y era el centro del cuerpo. Obviamente, pero interesante, lo que yo no te digo que vos decís, lo que trae a colación Barcia, lo lee en clave simbólica, la ciencia siempre porta, bueno, es relativo. Sí, lo interesante es esto, como se está juzgando cuál es el centro de un cuerpo, en realidad que es el cerebro, pero bueno, también hay alguna lectura simbólica de lo que es las críticas al sujeto moderno, el sujeto que todo lo sabe, que todo lo conoce, no es tan así. No es tan así. Acuérdense que dijimos, una de las claves del modernismo es ¿qué? ¿Narrador de qué tipo? Confidente. ¿Sabrá gente abrengue? No solo una cosa. Me hacen acordar a Capusotto cuando dice... No entiendo nada. Confidente. No, pero ¿qué otro tipo? Limitado. Exactamente, es un narrador limitado. No es que puede decir todo, conoce lo que piensa el otro. ¿Cómo se llama el personaje de Capusotto que le agarra en un momento y dice,
Pomelo es. Colina Roche. Ah, Roche, Nicolino Roche. Bueno, parece, a mí me suena. Pero fíjense que esto es interesante. También se suma a esto el narrador limitado. Él está dando cuenta que hay un sujeto limitado que no puede conocer todo, que es la crítica que le hace a la modernidad del modernismo. Valga la redundancia. Sí, Una pregunta, y con esto, cuando hace la desintegración del agua en el vaso, ¿hay una anticipación también del final de lo que le va a pasar al cerebro? El vaso queda intacto y el agua... Obviamente, sí. No anticipación, pero es una seguidilla de lo que él va haciendo, ¿no? A ver. Bueno, entonces, ¿puedo preguntar algo de Viola Querontia? Que tenían que leer en sus casas y responderle al docente. Viola Querontia también el tema de la flor, en Roberto Arlt, cuando está con la flor que quiere armar la rosa de cobre, ¿no? Y todo esto, entonces todos los experimentos que Creo que hay una pulsión a disparar hacia otros textos de parte del curso. El docente pregunta con respecto al texto. A ver, sí, está bien lo que decís. Hay una cosa que es interesante. ¿Qué tipo de confidencia encontrar? El jardinero. Hay un narrador. Primero, ¿estamos ante un narrador confidente? Sí. ¿Qué tipo de confidencia es? A ver, uno puede haber marcado en el texto cuáles son los momentos en los que aparece la confidencia. Más que nada por el hecho de que le cuenta todos los procedimientos que realiza, todas las anotaciones que tenía. ¿Solo eso? No, pedí solo la curiosidad. Al final, bueno, la pregunta de final dice, ¿debo entregar su nombre maldito a la publicidad? Está bien, pero vamos desgranando qué tipo de confidencia establece. Repito, que no todos los confidentes son iguales. A ver, dime. No vayamos al final, primero vamos por partes. Después al final, sí, hay una cosa muy interesante. Decime. Bueno, yo lo que marqué fue que cuando hay en elipsis al final, cuando le está citando lo que le dijo el señor. ¿Qué curso ansioso? Ay, Pero vamos por parte, la última frase. Vamos por parte. Vamos por parte. La última frase dice, y cuando terminé el texto me tomé un vaso de agua. Bueno, pero antes de tomar el vaso de agua pasaron un montón de cosas. Tranquilo. Repito, a ver. ¿Qué primera vamos a ser más específico? ¿Qué primera menciona la confidencia encontrada? Dice, estaba enterado de mis pretensiones. Bien, estaba enterado. Estaba enterado de mis pretensiones, por lo cual entablamos acto continuo la conversación sobre el tema que nos acercaba. Quería sus flores como un padre, manifestando fanática adoración por ella. Las hipótesis y datos consignados más arriba fueron la introducción de nuestro diálogo. Y como el hombre ya era en mí un conocedor, se encontró más a sus anchas. Bien, ahí, obviamente, retoma el narrador consciente de la fuerza omega. Es decir, conocemos un tema en particular, esto genera confianza. Y de ahí nace la confidencia. Ahora bien, más adelante dice, lo maravilloso está, a ver, más adelante, ¿no? Dice violeta negra, se exclamé, sí, pues había que empezar. Al final dice, lo maravilloso está en otro detalle, que requiere desgraciadamente una larga explicación. Puntos suspensivos. No tema usted, respondí. Mis deseos de aprender son todavía mayores que mi curiosidad. Vuelve este tema de casi una relación discipular entre el sabio y el confidente. ¿Está claro? Oiga usted entonces cómo he procedido. ¿No? ¿Qué más? Pero un detalle por demás interesante, que suma alguna dimensión diferente. Mientras el narrador confidente gira en torno a un tema, casi un único tema, la fuerza omega, recuerden, ¿no? Lo oculto, las fuerzas ocultas, las sellas ocultas. Dice, el cultivo de las rosas está ahora muy adelantado.
pues los injertos han hecho prodigios. En tiempo de Shakespeare se injertó recién las primeras hojas de rosas en Inglaterra. Aquel recuerdo que tendía a halagar visiblemente mis inclinaciones literarias me conmovió. Es decir, esto es interesante. También hay una concesión al interlocutor de parte del sabio, que no tiene que ver con específicamente. La generación de confianza implica una dimensión, otra dimensión, que es reconoce las inclinaciones literarias. No es que solo me conoce ahí, reconoce sus inclinaciones literarias, y la mención de Shakespeare da cuenta de eso. Es decir, una dimensión, se suma una dimensión que hace a la confianza entre ellos e instala un saber diferente, que es el saber literario. No solo sabemos de botánica, sabemos también de literatura. Y el científico le hace un guiño en clave literaria al confidente. Y eso es lo único que sabemos del confidente. Sí. Porque no, el narrador en todo momento no se habla de él, o sea, solamente de solamente del sabio. Del sabio. Pero esto, ¿cuáles son esas pretensiones? Perdón, no sabemos cuáles son qué pretensiones. No, ahí cuando empieza que dice que... ¿Qué se proponía con ella? Lee la cita. Cuando leemos antes, estaba enterado de mis pretensiones, por lo cual entablamos acto continuo la conversación sobre el tema que no se acercaba. Sí, obviamente uno puede leer dos claves. Las pretensiones de conocer qué estaba haciendo y unas pretensiones de un saber científico. Eso no lo aclara el narrador. No lo aclara. Pero bien puede ser las pretensiones de saber qué está haciendo este buen señor. O pretensión. Pero sí, lo que quiero marcar es esto. También vamos a notar a lo largo del texto que esta figura del narrador confidente adquiere determinadas características en distintos textos. Dime. También vi, no sé, no recuerdo haberlo visto en Fuerzas Omegas, dice, mis labios rebosaban de objeciones, pero callé. Por ver hasta dónde iba a llevarnos el desarrollo de tan singular teoría. Sí. Esto de dudar un poco. Como que hace un juicio de valor también. Hace un juicio de valor. No te olvides también en las Fuerzas Omega lo dejan hablar en las tertulias. Es interesante lo que cita. Hay una duda por demás importante en este texto. Después también es más fuerte, cuando dice al oír este brusco aparte, la locura de mi personaje se me presentó evidente. Como que... Obviamente. Que eso sí es algo bastante diferente a la Fuerza Omega. Sí, bastante diferente. Vamos a ver que está el enjuiciamiento del científico no está tan presente. Claro. Tiene que ver con los otros textos. Con los otros textos de acá. Sí. Eso se relaciona con la metamúsica y con sí, obviamente. Hay mucho más duda. Hay mucho más duda. También de experimentos científicos que un sabio le muestra a un presidente. A ver, sí. Entonces, no es un narrador confidente, es un narrador objetivo si tiene objeciones. No es un narrador objetivo. Primero, el narrador objetivo no toma partida. No, claro, pero tampoco es confidente. ¿Es confidente? Obviamente. Es confidente en cuanto alguien le confiesa a alguien algo. El que siente confianza hacia él, es más, le demuestra que siente confianza dando cuenta de las inclinaciones literarias, es el científico. Pasa como en la Fuerza Omega, y no me quiero adelantar, pero obviamente el científico le tenía plena confianza a quien es el narrador confidente. Ahora, el narrador confidente, hasta el final, cumple ese mandato, es otra historia. El narrador es confidente. Un narrador objetivo no tomaría contra. Lo que te está contando es que lo que en confianza le contó y las objeciones que tengo. Un narrador objetivo no tomaría partido nunca. En este caso es diferente. Es confidente en esta figura. Después que el pacto de la confidencia se cumpla hasta el final es otra cosa. Pero el texto primero te instala esta idea. Hay una relación entre nosotros que implica un secreto. Si yo cumplo o no cumplo con el mandato, pero de entrada vas a ver eso. De entrada comparten el saber oculto, de entrada comparten este placer por la botánica, comparten un saber, esto es lo importante, dijimos, ¿cuáles son las particularidades del científico? Pertenecer
o sea, no pertenecer a la academia oficial, no pertenecer a ningún sector científico. Era estar bastante oculto del circuito científico. Obviamente, eso lo hace portador de un secreto. Su descubrimiento no está en boca de todo el mundo. ¿Y yo qué hago como sabio? ¿Qué hace el sabio? Lo transmite a quien elige transmitir. En ese sentido, te transformo en un confidente de mi secreto. Después se desgrana eso. Y van a ver que al final alguien toma partido, alguien cuenta las cosas, alguien lo pone en el circuito oficial del saber científico, pero sí, de primera instancia, la situación comunicativa hace que este narrador sea un confidente. En la Fuerza Omega eso. Sí. Y acá no lo sabemos. Acá, bueno, pero también pasa, bueno, la Fuerza Omega al final el secreto lo dice que se lo da a la desapareció. El secreto, él, digamos, lo da, digamos, aparece en el laboratorio, lo escribe, ya está escribiendo la historia, lo da al laboratorio, pero el secreto cayó, pero se inicia como una, es decir, esto es confidente, se inicia como una relación de confidencia. Sí, pero en la Fuerza Omega hasta cierto punto es altamente cómplice. Es confidente y cómplice. En este caso está aclarado. Tenía ciertas objeciones. Sí, cómplice, ¿en qué sentido? No, cómplice, digamos como que no era que estaba a favor ni lo ayudaba, pero nunca se puso en contra. Nunca se puso en contra, digámoslo, ¿cómo decir? Directamente. Y pero son las cosas como en este caso que dice, sí, acá tenía objeciones. Pero no deja de ser confidente porque él presentó objeciones. Lo que sí está claro es que comparten un saber y hasta cierto punto es un saber que no circula hasta cierta parte del texto. Pero eso no hace que deje de ser confidente. No. Alguien cuando te cuenta un secreto, ser confidente no implica estar completamente de acuerdo en algo. Obviamente, ¿viste? Le pegué a mi mamá con una vara atrás de la oreja, que no le cuentes a nadie. Y no me gusta lo que hiciste, pero mantener el secreto. Te doy un ejemplo brutal. Eso es ser confidente. Que no esté de acuerdo es otra cosa. La relación sigue siendo de confidencia. Obviamente puede presentar objeciones. Y en la Fuerza Omega, si deberíamos leerlo de nuevo, tampoco es una adoración total al final. Se empiezan a dar cuenta que... Pero si es más pasivo, me parece que en tu caso sería más, bueno, sí. sería más Sí. cómplice en este que en el otro. O sea, a mí la idea de cómplice no me cierra. No sabes por qué no es cómplice, no es cómplice. Primero no puede ser cómplice de algo que desconoce cómo se hace. Pero ya que duda en publicarlo, no sabe qué fue de la vida del hombre. ¿Quién decís? El de este Viola. El de Viola. Ah, bueno, sí. Pero hay objeciones y al final hay una objeción ética. Que esa es la diferencia con la Fuerza Omega. La Fuerza Omega no hay una objeción ética, sí hay claramente. Pues ya el hecho de que dude significa que puede llegar a ser su cómplice. O sea, puede llegar a no entregar su nombre al público. Guardar el secreto sí, guardar el secreto sí, cómplice no sé. Cómplice no sé, porque obviamente él se horroriza sistemáticamente, no va a ser cómplice. Perdón, ¿cuál es la categoría de cómplice en la Fuerza Omega? ¿Cuál es el delito para que alguien sea cómplice en algo? Claro, son dos cosas distintas. Uno es un invento científico y otro que quiere inventar una flor que mate a alguien. ¿Cuál es la situación de cómplice en la Fuerza Omega? En algún momento dice, con la Fuerza Omega, destruir el mundo, chan, 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 con una escoba tipo Thor. No, y además que el científico es un personaje distinto y en uno y en otro. Obviamente, completamente diferente. Además, era eso de que cree que usa sangre de niños al final, ese es el tema también. ¿Cómo? Que piensa lo de la mandrágora, que dice, y se usaba sangre de niño, ahí es cuando lo impacta más que nada. Al principio como que viene más o menos bien. Quería inventar la flor obviamente, de la muerte. después se da cuenta y la diferencia es que hay un límite ético al final. Es decir, mirá, claro, hasta esto. Estoy frente a otro tipo de experimentador científico. De hecho, pero no veo la situación de complicidad en la Fuerza Omega. A ver. No lo hay porque el primer científico no quería dañar a ningún ser vivo. Exactamente. Muy bien lo que trae a colación. No es mi interés,
Digamos, y hay una crítica científica. No me interesa dañar a ningún ser vivo. Digamos, él no quiere hacer el mal a nadie. No necesito un cómplice. Bueno, Viola Queronte tiene algo de diferencia, ¿no? Claro. Tiene algo de diferencia. Pero en un momento también dice, esto usado como arma sería terrible. Sí, pero él no quiere hacer daño a nadie. No, pero sabe que Obviamente, sí, obviamente. Que no digan el secreto, porque si Que lo no saben, digan el secreto, bueno, no lo saben. Pero no es que hay una clara actitud delictiva o una clara actitud asesina, por decirlo de algún lado, en la Fuerza Omega. Y ahí estamos ante dos dos tipos de confidencia. Obviamente esto se manifiesta al final, bueno, las objeciones y sobre todo al final. Por eso digo, a mí no me cierra la idea de complicidad en la Fuerza Omega. A ver. Ah, porque son amigos también, empieza diciendo. Pero tal no vez hay- por no hay eso ningún plantea- crimen, además, No, para no ser hay, cómplices. pero digo, empieza diciendo, yo digo, ¿por qué se nos ocurre esto? Cuando empieza diciendo, no éramos sino 3 amigos, tal vez por eso se instala la idea de confidente. Sí, también habla de tertulias filosóficas, habla de que, digamos, muy amigo, pero alguien se suma ad hoc a la comunidad, a esta pequeña comunidad científica. No es una relación de amistad. Son amigos en cuanto comparten el saber sobre ciencias ocultas. Esa es la relación que se establece. En este caso hay un gusto por la botánica de extraña naturaleza, hay un gusto por la botánica que los acerca. Siempre, piensen en esto, la confidencia implica un secreto y un saber. ¿Cómo se apoya el saber? Esta es la estructura. ¿Qué tipo de saber estamos hablando? Un saber que está por fuera del conocimiento científico y circuito oficial. Alguien conoce algo que tiene valor, pero no participa del circuito oficial de la ciencia. Esta es la imagen del sabio. Alguien conoce algo, pero no está en el circuito oficial de la ciencia, ni pertenece a ninguna capilla de las oficiales. Generalmente está en soledad, y alguien se llega hasta él, lo entrevista ¿y qué hace para entrevistarlo? Para entrar en confianza. Demostrar que ese saber que él ha manejado también es su interés. Esta es la estructura del confidente en estos dos textos. También está en un fenómeno inexplicable, ¿no? Eso. Sí. Perdón. Sí. De hecho, acá me parece que es más notable eso de que está fuera del circuito porque habla directamente de leyendas de hechicería, o sea, trae... Sí, totalmente. Pero ya cuando empieza, Cuando habla de la mandrágora y habla... Recuerda que en la leyenda dice que cuando se riega con sangre de niños llora, y él le dice como la mandrágora, sí, y él repite, o sea, leyendo aún más que el narrador. Sí. Ahí como entrando la duda, ¿la habrá regado con sangre de niño? Obviamente, es un texto interesante. Sí, obviamente la mandrágora tiene esa particularidad, bueno, una obra que se llama La mandrágora de Maquiavelo trata mucho sobre el tema, interesante, sí. Una cosa en cuanto a lo que es el texto, que en este texto de Viola se nota, y en Isur también, no sé si, que es como que busca transgredir la línea de la naturaleza. La flor se da así y él busca transgredirla como para que sea un instrumento de muerte. En caso de Isur, busca transgredir a la naturaleza del mono para que logre hablar. Como que es un elemento. Te voy a hacer una pregunta y le voy a dejar solo en preguntas. Seguimos adelante con Viola Queronte. ¿Busca transgredir o busca reponer una situación? Esa es una pregunta que si leíste Isur es interesante que la veas. En diálogo con la cosmogonía, no se olviden, estos textos dialogan sistemáticamente con la cosmogonía. Busca. Bueno, en Isur sí, pero en este... no, este es diferente. En este es otra cosa. Estoy hablando de Isur. La que trajiste Isur, fíjate que es diferente el ida y vuelta. Es diferente. Pero bueno, y al final claramente dice... Puede ser que buscan estos dos, perdón, sí. como una humanización de lo natural, de lo animal en Isur y de lo botánico en Viola Queronte. Darle una propiedad humana como la de matar. Eso leído en clave de evolución de las especies. Es exactamente lo contrario de cómo se da Isur. En el caso de los caballos de Antera, hay una humanización ahí. Obviamente, ahí sí también. Pero bueno, leamos lo que dice al final. Dice, un poco de luz. No veo nada. Está alumbrado.
Mi estupefacción había llegado al colmo cuando de repente una idea terrible me asaltó. Recordé que al decir la leyenda de hechicería, la mandrágora llora también cuando se ha regado con la sangre de un niño, y con una sospecha que me hizo palidecer repetidamente, me incorporé. Como las mandrágoras, dije. Como las mandrágoras, repitió él, palideciendo como tal, aún más que yo. Cierta idea de él. Nunca hemos vuelto a vernos. Al final, el párrafo final. Pero mi convicción de ahora es que se trata de un verdadero bandido. Si hay algo que no es un narrador, su objetivo es decir esto, ¿no? De un perfecto hechicero de otros tiempos, con sus venenos y sus flores de crimen. ¿Llegará a producir la violeta mortífera que se propone? ¿Debo entregar su nombre maldito a la publicidad? Esto es un detalle interesante. Este narrador se detiene donde opera el narrador de la Fuerza Omega. El narrador de la Fuerza Omega dice, yo ya lo escribí, lo estoy escribiendo. Este narrador se detiene donde arranca el narrador de la Fuerza Omega final. ¿Se dan cuenta? Punto suspensivo, que los puntos suspensivos en Lugones tienen un significado de padre y señor. Pero es interesante este punto. No lo da publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Se rompe la lógica del secreto. No rompe la confidencia. Se rompe la lógica del secreto. El texto no lo dice, no lo pone en ese. Y esa es una diferencia con el narrador de la Fuerza Omega. Lo escribo, lo di al laboratorio, falta que salga, no sé, ¿viste? Falta que salga Silvia Azul y le hacer una propaganda de la Fuerza Omega. Está todo, no le quedó lugar por dónde decirlo, ¿viste? Comprá Fuerza Omega, ¿viste? Este narrador se detiene ahí. ¿Debo darlo a publicidad? Primero es interesante. Desde un punto de vista, casi una interpelación al lector. ¿No? Esto es diferente. La Fuerza Omega no alta interpelación al lector. Por eso digo, lean bien los puntos suspensivos de los textos de Lugones. Están cargados de significado. Pero para diferenciarnos de la Fuerza Omega, debo decir, en este caso, la confidencialidad, aunque a regañadientes, porque ¿viste? Es que tengo una gana de ir y, ¿viste? Asesino, gritar por la calle, en realidad se detiene ahí. Otro ejercicio para que vean, pero bueno, en realidad, ¿cómo siguió? ¿El qué hizo? ¿Fue con un megáfono por Santa Fe? No, ¿viste? No importa. El texto se detiene allí. En realidad, la confidencia no se quiebra. Y esa es la diferencia. Más allá que le haga objeciones, la confidencia está. No cuenta el nombre del hombre, el sabio. Siempre no cuenta el nombre. Por eso, interesante porque es una interpelación al lector, pero no es que, y esto es importante, no es que al lector le digo el nombre y en mi época no lo dije, que también podría ser una solución. Sepa el lector que, a la persona que me refiero, bla, 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 sepa el lector que vaya a leerme muchas veces también, sepa el lector que vaya a leerme, pero no lo digo hacia el presente del texto, ni al lector ni al presente del texto. La confidencia se mantiene hasta el final del relato. Más, por eso te digo, ¿viste la diferencia? Hay objeciones, pero aunque a regañadientes, el nombre y, digamos, la identidad de este sabio y no está. Otra forma de confidencia, otra forma de resolución de la confidencia, otra forma de respeto a la confidencia y otra forma de narrador confidente que asiste a una determinada relación. ¿Está claro? Ahora, ¿nadie vio ningún marco? Sí. Diga. Puede Marco ser. temporal al final cuando dice y nunca hemos vuelto a vernos. Al final. O sea, a ver. No, al principio, según él, Muchas ofertas. en la No primera, hay respuesta sin cita. en la primera hoja dice, Revoluciona usted, creo. según él, No hay la marcha de respuesta la paz. sin cita. Cita. Hay un momento que dice, oiga usted entonces cómo he procedido. Y ahí empieza con comillas, de ser la voz totalmente al científico.
Ahí lo estaban diciendo. A ver, decime. En la primera hoja, según él, la marcha de los vástagos en las enredaderas obedecía, y ahí empieza a hablar y dar como la explicación científica. ¿Cómo decirlo de nuevo? En el tercer párrafo, según él, la marcha de los vástagos en las enredaderas obedecía, y creo que sigue hasta... ¿Están todos de acuerdo? A ver, otro marco que hayan encontrado. Eso no sería como una decodificación de lo que dice él. Al principio cuando dice que toda la investigación tiene un marco temporal, al principio de la segunda oración, sus tentativas remontaban a 10 años, con éxito negativo siempre, considerando el no tenía exclusivamente de atractivo. O sea, toda la investigación del sabio tiene una duración de 10 años atrás, y después la dice después, cuando habla el sabio. La vida que usted ve, cuando empieza a hablar, el segundo párrafo, porque el like. Oiga usted entonces cómo ha procedido. Primeramente debe proporcionar un medio favorable para el desarrollo de la idea fúnebre. Sugerir esta idea por medio de sucesión de fenómenos. Después poner su sistema nervioso en estado de recibir la imagen. Por último llegar a la producción del veneno. La dieta que usted ve pertenece a una familia cultivada bajo este régimen durante 10 años. A ver, yo escucho, a ver, distintos marcos. A ver. Después de haberme expuesto su teoría con toda la precisión, me invitó a conocer sus teoretas. Ahí es como que lleva al... ¿Dónde estás ahora? 78, página 78. Sí, no sé. Más o menos párrafo del inicio. Párrafo del inicio... El sexto, séptimo. 9. Es una oración. 9. Sí, definitivamente. A ver, ¿qué más? Rocío. Raconto en realidad. Sí, a ver, ¿qué más? Para mí hay un quiebre del sexto párrafo que dice que permaneció siempre misterioso para mí, está en presente, al encontré un anciano. Ahí empieza el relato de lo que realmente sucedió, pero al principio fue un preámbulo. Dicen, fíjense, encontré un anciano de porte sencillo que me recibió con cortesía casi humilde. Estaba enterado de mis pretensiones, por lo cual estábamos hablando sobre el tema que nos acercaba. Pero dice que se propone, dice, quería sus flores como padre. Ahí aparece un corte, es decir, toda esta situación. Y ahí aparece la entrevista del narrador. Quería sus flores como un padre, manifestando fantástica adoración. Las hipótesis, y dice esto, las hipótesis y datos consignados. Más arriba, todo lo que dije hasta acá, fueron la introducción de nuestro diálogo. Y como el hombre hallara mi conductor, hay una indicación clara y precisa del texto. Dice, las hipótesis y datos consignados más arriba fueron la introducción de nuestro diálogo. Como el hombre que hallara en mí, como no hallara en mí un conocedor, se encontró más a sus anchas. El texto está diciendo algo. Vine reponiendo un montón de información y doy lugar a ¿qué? Al encuentro, como dice bien Rocío. Eso puede leerse como un marco. Es interesante, porque el texto da pistas. Todo lo que dije anteriormente sirvió para esto. Ahora te cuento otra cosa. ¿Está? Y después cuando le explica, él dice, oiga usted, entonces como él procedió, y ahí le explica un montón todo, sí, un montón. Bueno, parte, ¿Eso es otro dentro de la entrevista o es un discurso directo solamente es un discurso directo, del personaje? Pone la entrevista en escena. Vale. Pero fíjense, volvemos sobre el tema de cómo construye verosímil. Lugones, ¿no? Dice en el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo. Las analogías morfológicas suponen casi siempre otras de fondo, y por esto la sugestión ejerce una influencia más vasta de lo que se cree sobre la forma de los seres. Algunos clarividentes de la historia natural, como Michelet y Fries, presintieron esta verdad que la experiencia va confirmando. Los científicos de época se dedican a la historia natural, de época pasada, ¿no? Obviamente. Uno de 1788 a 1788 a 1824 y otro de 1775 en adelante, Jacob Fries. Los dos se dedican a historia y tratan este tema. Vuelve Lugones a reponer esa brutal enciclopedia científica generando verosímil en el texto. Esta es otra operación importante. Como dijimos, a diferencia de Darío, cuya enciclopedia tiene que ver mucho más con el arte, Lugones lo que hace es poner en escena esta enciclopedia científica que uno va a buscar los datos y no son citas apócrifas.
Con lo cual implica que hay una construcción de verosímil real. Más allá de esta, mirá, te muestro todo lo que leí en mi vida, juaja, ignorante lector. O sea, nosotros. ¿Está claro? Interesante esto. La construcción de verosímil del relato apela a esto. Apela a esta idea de dar claves de los... que eso es diferente, porque las citas de Darío tienen que ver más con un ornamento cultural. En este caso hay un anclaje. Quien habló de esto es esta persona, y es verdad. Interesante las discusiones que se dieron el año pasado en torno a este tema, porque me decían, pero esto ya no está. Eso es lo que tiene interesante esta lectura de estos textos. La óptica ya, esto me decía un muchacho que es físico. Dice, esto es mentira, ya la óptica pasó por encima de esto. Claro, pero Lugones lo escribe en 1899, 1902. Estos testimonios de un científico son parte de la cultura científica de época. Obviamente hoy veremos que la óptica pasó por encima, que hay muchas cosas que nos resultan cómicas, completamente antiguas, pero es parte de ese imaginario de época. Y la construcción de verosímil tiene que ver con esto. Es decir, no es solo un ornamento cultural. Te estoy dando datos reales de cuál es el estado de la ciencia en este momento. Por eso implica un verosímil del texto. Usa como la literatura en favor de una crítica científica. Obviamente. O sea, está participando en la discusión científica de su época. De su época a través de la literatura. A través de la literatura. Obviamente. Pero eso no tiene que ver un poco con el naturalismo, ¿sabes? No es un dejo naturalista. El naturalismo no participa de la discusión de la ciencia, abona la ciencia. La novela es continuadora de la ciencia. No discute nada el naturalismo, ¿no? Si algo no discute es el paradigma científico del naturalismo. Es positivista a límites extremos. Lo que hace el Lugones es justamente lo contrario. Arma el verosímil. Lo que yo me digo es al cientificismo de Lugones. Después en el contenido científico de Lugones es casi exclusivamente todo crítico. Una cosa es la utilización, yo diría, distanciada, y otra cosa es el apego. Una cosa es tomar esto como un motivo para ver una discusión, y otra cosa es decir, el paradigma científico es la estructura de la novela. Son cosas diferentes. Que en el naturalismo no se discute absolutamente nada del paradigma científico. Es, bueno, a ver, tráemelo para acá, lo pongo acá, la realidad es esta, la ciencia me sirve para ver de qué realidad estamos hablando. Acá no. Acá todo lo contrario. Y en el caso de Isur, que tu compañero citaba, ni te cuento. Pero justamente, está bien lo que decís. Hay una utilización de la ficción para, de alguna manera, reforzar esta crítica a la cultura científica de época. Esta idea que no me alcanza, que la razón no me alcanza, que el cientificismo no me alcanza, está muy presente en los textos. Lo que hace Lugones es echar mano de lo que tiene, que es la enciclopedia, brutal enciclopedia científica. ¿Está? ¿Algo más que tenga que ver con Viola, Querontia? A ver. Pensando en lo que decía el compañero, creo que la crítica de la ciencia se ve, aunque utiliza su vasto saber científico, finalmente es un cuento fantástico. Hoy, que si no sería ciencia ficción, hay algo muy claro, más. sí, obviamente. Hay un pacto de género que está. Por algo el modernismo echó tantas manos de la literatura fantástica. Realmente, esta idea de que el pacto implica cierta duda, le venía pero de maravillas. Pero bueno, algún detalle más del modernismo que vieron. Primero, obviamente, hay una utilización de lo que tiene que ver con lo jergal, que es lo jergal de la botánica, la veladona, todas plantas que los lectores de Poe les va a sonar. Quienes han sido lectores de Edgar Allan, la veladona, todas estas plantas macabras están en Poe. Pero hay un uso jergal importante que también tiene que ver con este, y un uso preciosista de lo jergal, que es interesante, que tiene que ver con, ¿se acuerdan de esa idea de el cultivo, que no solo científico? Pero fíjense qué interesante. Previo a este marco que marcamos, entrecomilladamente, que estamos declamando aquí, hay una cosa que sí es muy, muy modernista. Dice,
¿Qué se proponía con ello si no era puramente una extravagancia? Permaneció siempre misterioso para mí. Claro que un confidente haga esta brutal declaración previo a esto, ¿no? Me voy a contar un secreto, hay algo que permaneció misterioso. Obviamente, es una puesta en escena clara de la limitación del narrador. Lo que dice, repito, ¿no? ¿Qué se proponía con ello? Si no era puramente una extravagancia, permaneció siempre misterioso para mí. Hay algo a lo que no accedo. Lo reconoce. Claro, pero reconoce que no accedo. Digamos, tengo una limitación en mi saber. No es que estoy en la mente de la persona entrevistada. No es que por la entrevista llegué a saber absolutamente todos los secretos de su alma. Hay algo que siguió siendo misterioso para mí. Hay algo a la que el narrador no accede. Y que además no se fue confidenciado. ¿Cómo? Que no fue parte de la confidencia que le hizo el jardinero. El jardinero, en la confidencia, no le expuso, por perfectamente poderle dicho de entrada cuál era su fin. Totalmente. Sí hay algo importante. El jardinero da muchas pistas. Que habla de Shakespeare, le narra, pero hay algo que queda más allá de eso, que es la verdadera motivación, ¿no? Una pura extravagancia, sí, la pura extravagancia. Entonces, más allá de esta idea de que hay parte del secreto que está contada, lo que marca el texto claramente es que el narrador, más allá de la confidencia, no es un narrador omnisciente. Que a veces suena extraño, ¿no? Pues si me vas a contar un secreto, contámelo completo, ¿no? Le pegué a te veo mañana. Si me vas a contar un secreto, no, contámelo entero, ¿no? Muy para la curiosidad de las mujeres, de contar, ay, mira, me están llamando a comer, te llamo mañana, y tira. Conmigo se la toda la noche. Salí con, te veo mañana, claro, y esa noche así agarrado de la araña o no, tratando de saber. Bueno, esto es interesante, porque esta sí es una clara marca del modernismo. Jamás un narrador naturalista diría eso. Jamás. Hay algo que no sé. Que tampoco sabe como cosas de él. Debe entregar su nombre maldito a la publicidad como la función ética del científico. No, bueno, es una pregunta ética. No sabe. Claro. Okay. Lo que hace el texto como estrategia es detenerse ante la posibilidad de quebrar ese secreto de entre nos. No es que es un límite de lo que va a ser el mismo. Es un límite del texto, no del personaje. Del texto. Del texto que estaba bien armado, porque él se cita a sí mismo en el texto, cuando dice esto de lo que más arriba dije, los datos que... O sea, él mismo... No, él mismo tiene conocimiento de lo... Digamos, obviamente lo que hay en el narrador es un manejo de lo discursivo importante. Claro. Un manejo de lo discursivo dice, bueno, todo lo que cité más arriba, esto no lo conocía, al final debo hacer esto. Entonces, el narrador sí tiene claro manejo de lo que es la estructura del texto. Tan manejo que elijo dónde detenerme, elijo dónde dejar de dar información. Esta también es una parte magistral del manejo de lo que es la estructura del cuento. Puede ser que sea medio como extraño el hecho esto de explicitar la limitación del narrador o fuera de lo común en otras narraciones, porque siempre como que nos damos cuenta de que el narrador es limitado, que no es omnisciente y que es limitado, que hay cosas que no sabe porque no tenemos absolutamente todos los datos, todo lo que piensa y todo lo que sienten los demás, pero se da cuenta el lector que lo diga específicamente, esto yo no lo supe. Pero sí tenés que, ojo con esto, sí tiene que el texto dar cuenta que el narrador es limitado, porque si no te pone en escena para él, para lo que sería una totalidad, y en algún punto el narrador tiene que demostrar que es limitado. Si no, es muy lábil la idea de suponer que hay algo que... Supongo que hay algo que no me dice. Siempre hay algo que no te dice. Pero no te puedes dar cuenta absoluta de la realidad, narrador. Siempre elige contar algo, que para él es la totalidad en algunos casos. En este caso no. Entonces, para que exista un narrador limitado, tiene que haber una explicitación de este límite. Pues yo te puedo decir, bueno, pero estuve toda la semana, sí, pero... Estuve toda la semana en la casa de Pedro, en su casa de fin de semana. Sí, pero no me cuenta cómo llegó. Eso no es una limitación del narrador. Eso es una elección de lo que contar.
para que haya una imitación del narrador, tiene que haber, no digo esta explicitación puntualmente, pero sí tiene que haber algún dato del texto que me marque que el narrador se detiene a contar algo que podría haber contado. Si no, todos los narradores son imitados. ¿Se entiende? Si no, todo narrador es imitado. ¿Quién puede contar un día en la vida de, no sé, Juan Sagastume? ¿Quién puede contar absolutamente todos los detalles de la vida de Juan Sagastume? Hay algo que siempre queda afuera. Bueno, pero para el narrador esa es la totalidad. Ahora, diferente si el narrador dice, bueno, lo que pasó de 3:15 a 4:20 no te lo puedo contar. Ahí sí marca una limitación del narrador. Tal vez otro narrador te dice, bueno, hasta las 3:30 estuvo en la casa de, no sé, Alicia. Cuando llegan 4:05, dice, partió en taxi. Y por ahí no te pone en escena lo que pasó de 3:30 a 4:05. ¿Por qué no lo consideras parte relevante de la realidad? Diferente si lo explicita. Por eso la explicitación. En el modernismo, claramente, quien cuenta dice, tengo límites. Esto es lo que dice el narrador. Tengo límites. Hay cosas que no conozco. Que es diferente. Una cosa es, hay cosas que no pongo en escena porque para mí no son importantes. El mensaje es diferente. ¿No? Hay cosas que no pongo en escena porque no conozco. ¿Está claro? ¿Había visto una pregunta, alguna? Y esto sí son estrategias modernistas. Dime. Sí, es distinto esta figura de científico, ¿sabes? Creo también porque no hay una relación amistosa, como por ejemplo en la metamúsica. Algo es que la primera descripción que hacen del botánico es, era un extraño jardinero, era un tipo raro. ¿No? Por eso es interesante ver, yo hablé desde el primero, que hay distintas formas de la confianza. Claro. Una forma de confianza, una la amistad, otro es el interés por el conocimiento que el otro porta. Distintas formas de la confianza. La metamúsica es completamente diferente. Otra cosa, completamente diferente. Además, ¿era un jardinero o era un científico? Es como que lo primero te lo plantean como, es un extraño jardinero. No sé si ya es una postura desde el inicio o si era un jardinero. ¿Está claro? Fíjense cómo dice, suprimo el detalle de las investigaciones que debía entregarme sobre las toluinas y los chilenos, mientras enorme serie me llevaría muy lejos vendiendo por otra parte mi secreto. Puedo darle no obstante un indicio. El origen de los colores que llamamos anilinas es una combinación de hidrógeno y carbono, el trabajo químico y posterior, se reduce a fijar oxígeno y nitrógeno, produciendo las alcalinas artificiales cuyo tipo es la anilina, obteniendo derivados después. Pone en escena, bueno, después cita Candolle, cita Shakespeare, cuestiones literarias de lo que marcábamos. Pero hay un detalle que sí que quiero remarcar de este texto, que es algo muy presente en los textos de Lugones y en la cultura científica de época, la idea de la sugestión. Vieron que alguien citó por acá, no me acuerdo quién fue, esta idea de la humanización de la naturaleza, cuando dice las mujeres en cinta y las flores. ¿Eh? Bueno, pero esta idea de generar la sugestión está muy presente. Muy presente. Pensemos, previo a esto, Poe, el caso del señor Valdemar y la hipnosis como forma de sugestión. La sugestión es otra de los formatos en que de alguna manera estamos más allá de lo científico. Genera una sugestión en alguien. Está muy presente en los textos, la idea del texto de Lugones, la idea de la sugestión, como parte de la cultura de época. Sí, dime. No tengo el texto con la mano, pero lo que se nota también es la sugestión del narrador testigo, porque en un momento cuando le hace acercar a las flores dice, me pareció escucharlas, y después dice, después me convencí, algo así. Sí, totalmente. Es cierto que hay que trabajar un poquito más esa idea del vínculo sugestivo entre el jardinero y el narrador, que termina desmantelándose al final. Pero la idea de la sugestión, inclusive lo dice. No olvide usted que aquí se trata de una sugestión. Cuando dice los sonámbulos ven con los dedos de la mano y con la planta de los pies. Totalmente. Algunos Arum y Ortiz, una
estapé de aquí a allá, pues sus colores y colores recuerdan los de la carne corrompida, la violeta sobreexcitada por su excitación amorosa natural, dado que la flor es un órgano de reproducción, aspira el perfume de los venenos cadavéricos añadidos al olor del cadáver mismo, sufren de influencia soporífera de los narcóticos que les predispone a la hipnosis y la megalepsia alucinante de los venenos dilatadores de la pupila. Debe generar una sugestión que no es un hecho científico puramente de la manera positivista, va más allá del credo positivista. Sugestionar a alguien, sugestionar una flor. Eso está muy presente en los textos de Lugones. Dice, no olvide usted que aquí se trata de una sugestión, dice claramente como decía vos recién, ¿no? ¿Ves? Y en esta animación llegamos ahora al procedimiento capital. La sugestión que ensayo sobre mis flores es muy difícil de efectuar, pues las plantas tienen su cerebro debajo de la tierra. Son seres inversos. ¿Está? Humanización de la naturaleza, ¿no? Que también es parte de la herencia romántica, ¿no? Dime. Puede ser que al principio haya como una descripción de lo de las flores que es bastante humanizante, cuando dice lo del sencillo sistema nervioso, el bulbo cerebral, el corazón rudimentario, el embrión de una nuez. Este es otro dato interesante. El manejo de ese tema que son las analogías, que lo citan en este texto muy fuerte. Las analogías entre el mundo humano y el mundo de la flora. Las analogías. Está muy presente esto de que de un lado y del otro, en la cultura del modernismo, se producen fenómenos parecidos. ¿A qué lo podemos asimilar? ¿Qué estaba muy cercano a eso en términos de lo que es artificio poético? Que dijimos que se daba en el simbolismo. ¿Se viene el multiple choice? Bien, Rocío, me evitó el multiple choice. Es interesante esta idea en el modernismo de que hay como contigüidades, hay parecidos, parecidos que no son completamente parecidos, sino, como diría Wittgenstein, parentesco de familia, ¿no? Lo interesante entre la flora y el organismo humano, las correspondencias también muy importantes, que estaban en la fuerza omega, si no me equivoco, ya como correspondencias. A ver si la encuentro. Sí, la música es muy evidente. Dice, fíjense lo que dicen directamente en la fuerza omega. Yo considero que el sonido es materia, desprendida en partículas infinitesimales del cuerpo sonoro y dinámica en tal forma que de la sensación del sonido como las partículas odoríferas dan la sensación del olor. Esta idea de correspondencia en el mundo de lo científico también está instalada. Está muy presente como estructura la idea de correspondencia, de analogía. De analogía. El mundo funcionando como un organismo, que es típico del teosofismo. Es yo diría una estructura profunda del modernismo. No es lo mismo igual la correspondencia sensorial hablando de algo morfológico o fisiológico. Sí, sí, pero es interesante, la idea de correspondencia subsiste, esta idea de, digamos, la analogía en el ámbito de lo humano y la fauna, la correspondencia sonido y olor existe. La correspondencia de qué, algo que todavía no trabajamos completamente. ¿Qué era lo que ponía este narrador limitado, subjetivo, magistral? ¿Qué ponía en escena sobre todo el narrador modernista? ¿Qué? ¿Una mirada objetiva de las cosas? Subjetivo. ¿Qué ponía? Pero ¿de qué manera los ponía? ¿Mediante qué? ¿Apelando a qué? Las percepciones, las sensaciones. A los sentidos. A las sensaciones. Esa es la idea de las sensaciones. Son los sentidos los que me dan cuenta de la realidad, no la mirada mental de la inteligencia. El sujeto percibe más que conoce. Conoce a partir de su percepción. Sí, más que conoce racionalmente, digamos. Conoce a partir de su percepción, es bien lo que decís. ¿Se entiende lo que vamos construyendo en torno a cómo se narra desde el punto de vista modernista? Profe,
esta analogía que vos decís de la humanización de la planta, cuando dice una planta a la inversa, como que la planta yo diría que es como el sinónimo de vida y esta planta es a la inversa, es decir su sinónimo de muerte. Que está esto de lugares entre el bien y el mal, lo absoluto y la nada. Noté claramente, a ver, con eso fíjate dice a la inversa, ¿por qué? Porque el cerebro estaba abajo. Eso es claramente pensar. Tenemos, obviamente, cuando hay un acercamiento formal a la literatura, primero, tendemos a buscar, digamos, una clave simbolista por demás a veces. Repito, vuelvan a leer el texto, que te ancla. Digamos, yo tengo la imagen de que están leyendo y de repente le crecen alas y salen volando, interpreta, y dale que va con la bicicleta por el cielo. Vuelvan al texto. Está bien eso, porque uno es lo que hace. Este es un experimento. Va, piensa, dice, no será así, pero no sé, no hay que el quedarse, por eso repito, el como si, el a mí me parece. Vuelvo, leo de nuevo y me fijo si está. Y por ahí está. Es decir, bueno, encontré, hay una dimensión del texto que es una buena clave de lectura. Y a veces el texto me da otra respuesta. La literatura no es lectura, es releer, es releer. Tengan presente esto. Cuando uno tiene un acercamiento formal, la literatura tiende enseguida a saca la caña de pescar y va en busca del sentido común desesperado. Y tira la caña y pesca sentido por todos lados. Va con el 60 por Viamonte, con la caña en alza, buscando un sentido con el libro de Lugones en la mano. Perfecto que lo hagan. Ahora, después recogen, y cuando están en suelo cerca, vuelven al texto y dicen, a ver, si lo que dije, me tomé 6 Fernet sin parar, puro, de menta, porque nos suele pasar a todos, pero no a ustedes, a todos. Muchas veces cuando también los profesores leemos, no, mira, no sé, acá, digamos, yo creo que acá no aparece sistemáticamente. Bueno, de eso se trata una lectura crítica. De eso se trata una lectura crítica. ¿Ah? ¿Quieren descansar 5 o seguimos derecho? Vemos a pedido del compañero y... A ver. El caballero que propuso Isur, porque cualquier inconveniente le arreglan con él a la salida, yo no tengo nada que ver. Más allá de bromas. ¿Cómo no está Isur? No, que da para un montón. Sí, todos los textos dan para un montón. A ver, no vamos a terminar Isur ahora, quédese tranquilo. Pero vamos a empezar con Isur. Primero hay un detalle interesante, que es qué. ¿Qué es qué? ¿Qué tipo de narrador es este? ¿Es el mismo? Estamos ante un texto narrativo que tiene más de informe científico que de narrador confidente, que de ejercitación del narrador confidente. Eso es un detalle por demás importante. ¿Está claro? Compré el mono en el remate del circo que había quebrado. Eso es interesante como muy importante en el relato, ¿no? Ahora bien, ¿qué marca tiene este texto? En lo que hace a su... Y esto es lo que quería rescatar de Isur. En lo que hace ¿a qué? A su ida y vuelta con la cosmogonía, con el ensayo de cosmogonía. Fíjense, casi al final del relato dice: desde un oscuro fondo de tradición personificada en instinto, la raza imponía su milenario mutismo al animal, fortaleciendo de voluntad atávica en las raíces mismas de su ser. Los antiguos hombres de la selva, que forzó al silencio, es decir, al suicidio intelectual, quién sabe qué bárbara injusticia, mantenían sus secretos formando por misterios de bosques y abismos de prehistoria, en aquella decisión ya inconsciente, pero formidable con la inmensidad de su tiempo. Y dice después, infortunio del antropoide, retrasado en la evolución cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie, había sin duda destronado a las grandes familias cuadrumanas del dominio arbóreo de sus primitivos edenes, raleando sus filas, cautivando sus hembras para organizar. Dice, bueno, qué horror esto.
Esta es toda una idea interesante, ¿no? Porque en realidad lo que está haciendo es deconstruir la idea de que de la evolución de las especies. No hay, digamos, no es que descendemos de los monos para este texto. Dice, al principio lo dicen. sí. Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. Exactamente, los monos fueron hombres. Ahora, este texto sí está claramente explicitado en la cosmogonía. Dice, en la cosmogonía, en el apartado que dice 10ª lección, el hombre. 1, 2, tercer apartado. Sabido esto, es claro que al aparecer en la Tierra la vida animal, su primer representante ha tenido que ser el hombre. Y ya hemos visto que vida animal, tanto como vegetal y mineral, hubo en la Tierra desde que ésta entró al estado líquido bajo formas fluídicas, pero no menos reales por ello. Antes del proceso cristalino y vegetativo, en el cual la ciencia va encontrando ya las células poliédricas primordiales, así como los rudimentos del sistema nervioso, el espíritu del hombre existía ya, pero no dividido todavía en seres humanos, sino como una entidad sintética que dirigía la evolución todavía poco diferenciada de su planeta. Eran habitantes de la nebulosa ígnea que constituía... No, obviamente, dicen, de estas las destinadas a formar el reino animal en la inteligencia, es decir, hombres, según correspondía, dado que el hombre era la fuerza superior en la animalidad y debía, por lo tanto, aparecer primero. El hombre aparecía primero. En la cosmogonía, este texto replica fuertemente la idea de discutir la evolución de Darwin, que es el fundamento de este texto, ya estaba en la cosmogonía. Por eso digo, este libro de Lugones instala un pacto de lectura de ida y vuelta. De ida y vuelta. Van a ver que en la cosmogonía está claramente explicitado en lo que son los fundamentos de este texto. Obviamente explicitados en clave teosófica, no en clave evolucionista. Una aberración para, digamos, volviendo al texto Isur, volviendo al texto Isur, digo, dice, la educación del circo, me introducía casi instintivamente, justamente lo que trata el texto es, lo que pone en escena, escenifica de alguna manera esta concepción que está en la cosmogonía. Hay un detalle interesante, dos detalles interesantes que son para pensar en este texto. Iniciales. Uno dice, la primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia, a cuyo rato están dedicadas estas líneas, alguien está escribiendo estas líneas, repito, ¿no? Fue una tarde leyendo ni sé dónde. Y al final de la parte dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. Isur, nombre cuyo origen nunca podré descubrir, pues ignorará igualmente su anterior patrón. Hay una idea de origen incierto, que es importante rescatar en el texto. ¿Por qué digo esto? Contra la idea de la evolución está este origen incierto. Está replicado en el texto. No hago un raconto histórico. Hay un origen incierto del nombre Isur y del por qué se da, digamos, cuál es la razón fundamental de por la que se da experiencia. Y después hay otra cosa por demás importante en el texto. Ya son 6 y 5. Bueno. ¿Qué es? A ver, se los voy a dejar para que lo piensen. El texto manifiesta en algún punto una verdad, y lo dice el mismo texto. Comencé muy despacio pidiéndole la letra que sabía pronunciar, nada, dijo, déjelo solo durante horas. Dice, cuando aquello era patética, los ojos le hinchaban, cuando le decía una frase tan habitual como el yo soy tu amo, con que empezaban todas mis lecciones, o el tú eres mi mono, con que completaban mi anterior afirmación para llevar a su espíritu la servidumbre de una verdad total, dice el texto. Hay otra idea importante de este relato. Verdad total.
Yo soy tu amo, tú eres mi mono. ¿Cuál es la verdad total? La relación de posesión. Esto es para pensar en el texto. ¿Cómo se inicia el texto? Dice, compré el mono. Compré el mono. ¿Y qué le dice al mono al final? Amo, agua, amo, mi amo. El texto abre y cierra con la idea de posesión y el mismo texto dice que la posesión en realidad es la verdad total. Sugerente, ¿no? Digo, sugerente. Sugerente. Esta idea de la propiedad y alguien que se rehúsa, en el caso del mono, a decir su secreto real. La idea de propiedad funciona en este texto como un establecimiento de una relación particular entre el amo y el mono. ¿No? Que es interesante que la vean coaligada a otra, que es, fíjense cómo el que narra, que es el científico, trata a la servidumbre. El cocinero, horrorizado, vino a decirme una noche que había sorprendido al mono hablando verdaderas palabras. Estaba, según su narración, acurrucado junto a una higuera de la huerta, pero el terror le impedía recordar lo esencial de esto, es decir, las palabras. Solo quería retener dos, cama y pipa. Casi le doy puntapié por su imbecilidad. Entonces, importante que la idea del científico se traslada en este texto, que aparece en este texto. Una relación de posesión, una relación desigual. Pensemos, ¿es la misma? ¿Es la misma? Hay un momento que dice, el mío, refiriéndose al mono, era joven además, y he sabido que la juventud constituye la época más intelectual del mono, parecido en esto al negro. No. Este texto no pasa por el INADI. Claramente no pasa por el INADI. Sumo. No, pero ahí... Profe, ¿Lugones estaba en su época fascista? No, pero ahí parece que estaba rumbeando. No, parece que estaba en su época socialista, pero no, 1897, 1906. Pero bueno, obviamente, también nos sirve como ejercicio a nosotros, ¿no? ¿Qué era sentido común de época para verlo, ¿no? Porque dice, en un momento dice, era como un mulato, digamos, del mono. No se priva de nada, Lugones. Obviamente en términos de discriminación no se priva de nada. Pero sí, a ver, perdón. Pero quizás quiso construir un personaje algo malo, o sea. Digamos, hay una idea científica diferente, obviamente. Yo creo que sobrevuela esta idea de posesión. Ahora, pensemos esto. ¿Hay posesiones diferentes en el texto? Yo lo digo para pensar y arrancamos con esto la semana que viene. Pensemos esto. Hay alguien que también está en posesión de algo y no lo quiere compartir. ¿No? La idea de posesión sobrevuela el texto y también es una buena clave de lectura. La idea de posesión entre el mono y el científico. Lo compré, la verdad total es que yo soy su amo y él es mi mono. Y al final el mono le dice, amo, agua, mi amo, reconociendo esa idea. Muy importante. Y hay alguien que no quiere dar a conocer su palabra. Digamos, el mono está muy asociado a lo instintivo. Si se fijan en el texto, la idea de lo instintivo, esas repeticiones de conductas que se dan a lo largo de la historia, muy instintivo. Esa es una clave de entender lo natural. Pero además sobrevuela esta idea de posesión. Piensen en esta idea de posesión. Piensen en esta imagen, cuán diferente es la imagen del científico que se da de un lado y del otro. Piensen en términos, él lo dice claramente, en clave de impaciencia. En clave de impaciencia. Bueno, no hablemos más cosas porque con esto arrancamos la semana que viene. Y hay una cosa por demás interesante. Obviamente, parecería no haber confidente en el texto. ¿Hay alguna figura en el texto? ¿Hay alguna figura en el texto que muestre que este científico dialoga con alguien? Piensen y véanlo.
Vean eso, vean la noción de posesión, digo, como ejemplificación de cómo dialoga un texto ficticio con el ensayo de la cosmogonía. Muchas cosas tiene este texto para sacar. Y obviamente, también importante, hay nociones de la lengua que están allí. Que están allí. La lengua como transparencia. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Arrancamos con esto. Les pido que arranquemos con ISUR. Por ahí, un texto más en torno, o no sé si nos va a dar el tiempo, en torno a los textos que tienen que ver con esta idea de lo científico. Y sí arrancaríamos con la lluvia de fuego y la dimensión que cobran los textos que son legendarios, como por ejemplo el que citaba vos, la cabalgadera, pero muy importante para que lean también la estatua de sal, que es el texto que dialoga con el texto, digamos, que contribuye a esta especie de dualidad, la lluvia de fuego y la estatua de sal, que son dos textos que tienen un intertexto importante, la Biblia. La Biblia. ¿Está clara? ¿Cómo? Hablan del mismo pasaje. Hablan del mismo pasaje. Completamente diferente. Pero vamos a ver.